Comencem ja. Avui es parlarà de la policia i les fronteres dintre de la ciutat i això ens ho explicarà la Laura Escudero Zavala, que és una investigadora de la Universitat de Bologna i de la Universitat, a veure si ho pronuncio bé, Euskal Herriko Unibertsitatea. Sí. I ella és investigadora d'estudis d'història de les presons i les institucions punitives i participa en molts i diversos moviments socials col·lectius de recerca centrat en desigualtats socials i control social a les ciutats. Doncs que comenci. Moltes gràcies. Bueno, pues gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Me hace mucha ilusión estar aquí porque había oído hablar de este espacio, pero nunca había tenido la oportunidad de venir, así que también con el programa que ha montado la Unipau, pues es un privilegio estar aquí. Así que espero, me hubiese gustado estar desde el principio para escuchar también a todas las compañeras que han pasado por aquí, ¿no? Pero por circunstancias de la vida tuve que llegar ayer, entonces espero también aportar algún tipo de reflexión o que lo que vaya a contar pues os mueva algo y luego podamos comentarlo al final de mi intervención, ¿no? En forma de preguntas o pues reflexiones conjuntas que puedan ir saliendo. Pues en la sesión de hoy mi idea es introducir algunos temas y algunas reflexiones que nos ayuden sobre todo a profundizar en la relación entre el orden urbano y el orden racial, ¿no? Es decir, mi idea es que pensemos y que seamos capaces de ver cómo el racismo atraviesa estructuralmente lo cotidiano de las ciudades. Para lanzar mi reflexión de hoy, voy a empezar hablando de un tipo de frontera muy concreta, ¿no? Como son las identificaciones policiales que se realizan en base del perfil racial de las personas, ¿no? Los comúnmente llamados como controles o redadas por perfil racial o étnico, o los más popularmente conocidos como redadas racistas o controles racistas, que me imagino que todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo, pero básicamente consisten en prácticas policiales de solicitud de la documentación que toman como criterio de selección único el perfil racial percibido de las personas, ¿no? Es decir, el dispositivo policial actúa en base a una selección puramente fenotípica sobre las personas que entran en el perfil racial imaginado de personas migrantes sin papeles, ¿no? Entonces, como tenía un poco de miedo a solapar o a comentar o abordar temas y contenidos que ya durante todo el curso otras ponentes ya han hablado, ¿no? Al final, y también porque quería hacer un poco más dinámica, entre comillas, la presentación, he pensado organizar la presentación en dos partes, ¿no? Por no venir y vomitar, digamos, conceptos teóricos o reflexiones así sin más, ¿no? Por un lado, he pensado empezar a contar una parte del caso concreto de una etnografía que he desarrollado, ¿no? Con este tipo de controles de identidad y luego ya abordar algunas reflexiones un poco más generales que nos ayuden a pensar sobre pues, los efectos de la implementación de estos controles y cómo proceden las fronteras en las ciudades, ¿no? Entonces, pues para empezar, en la primera parte, yo en el año 2010 inicié una investigación etnográfica, que no sé si todo el mundo sabe lo que es una etnografía, pero brevemente dicho es el método por excelencia con el que trabajamos en la antropología, ¿no? Que aunque hay muchas formas de practicar la etnografía y muchas formas la etnografía y muchas formas de entender la etnografía, desde mi punto de vista y desde la perspectiva desde la que yo trabajo, es una forma de mirada y de aproximación en el que la persona que investiga, ¿no? se mete por un periodo prolongado de tiempo a conocer un fenómeno social de una forma
más o menos completa, ¿no? Digamos, o lo más completa posible. Entonces, para mí, la etnografía se trata de estar, se trata de estar en el campo, ¿no? Con la gente, ¿no? Y estar presente en el lugar para conseguir captar y para comprender el fenómeno que está sucediendo, ¿no? De la forma más real o cercana posible. Bueno, en mi caso, yo me propongo analizar, cuando empecé esta etnografía, me propongo analizar cómo se imbrica, digamos, el orden racial con el derecho a la ciudad, ¿no? En concreto de las personas, atendiendo a las personas de origen migrante residentes en el Estado español. La etnografía la situé en Madrid porque obviamente no podía estar presente en todo el Estado español, pero bueno, el caso de Madrid puede hacernos pensar sobre otras situaciones que ocurren en todo el Estado, ¿no? También. Bueno, y sobre todo lo que me interesaba era conocer cómo era la vivencia de esas fronteras, ¿no? Que la gente se encuentra en el día a día, ¿no? Pues desde cómo las personas viven e interpretan todo el proceso de adquisición de los papeles o el acceso a la sanidad, a cuestiones menos regladas como por ejemplo el acceso a una vivienda de alquiler, el acceso a espacios de ocio, a espacios públicos o situaciones incluso más ambiguas como que pueden suceder pues, en transportes públicos, en supermercados, incluso en relaciones interpersonales, etcétera, ¿no? Es decir, que lo que me interesaba estudiar o conocer era cómo la discriminación racial aparece en lo cotidiano y cómo toma cuerpo de frontera en el acceso a los diferentes espacios sociales, ¿no? que existen, ¿no? Pero también cómo se conceptualiza, cómo se nombra, cómo se piensa y cómo se resiste y cómo se negocia esas fronteras, ¿no? Que las personas experimentan en su día a día, ¿no? En los diferentes espacios sociales, ¿no? Y que, de hecho, muchas de las veces estas fronteras o estas situaciones vienen cargadas o, digamos, se caracterizan por ser situaciones, pues, sutiles o ambiguas, digamos ambiguas, ¿no? Que a veces es un poco complicado como entender qué es lo que está pasando. Vale, para llevar a cabo esta etnografía, bueno, pues por un lado realicé entrevistas en profundidad, tanto a personas migrantes relacionadas con movimientos sociales, que bueno, en aquel momento no necesariamente se autodenominaban movimientos antirracistas, ¿no? Porque cuando empecé yo en el año 2010 no había como este impulso que hay ahora o este relato colectivo tan presente. Y también a personas que no tenían ningún tipo de relación con movimientos o con el mundo activista, asociativo, etcétera, ¿no? Personas migrantes, no sé si lo he dicho. Por otro lado, realicé 9 años de observación participante, fundamentalmente dentro de 2 movimientos sociales en donde también era activista, ¿no? El Movimiento por la Sanidad Universal, que entre otras cosas hacía acompañamientos a los centros de salud, a los hospitales, a personas sin papeles a los que se les había retirado la tarjeta sanitaria después de la aplicación o de la creación del Real Decreto Ley 16/2012, que bueno, no sé si todo el mundo lo conoce porque como igual no nos afecta directamente, pero bueno, lo explico brevemente. En la primavera del año 2012 se aprueba el Real Decreto Ley 16/2012, que lo que hace es cambiar el carácter universalista que tenía la sanidad en el Estado español, ¿no? Y entre algunas de las consecuencias directas que introdujo el nuevo modelo fue que dejó aproximadamente a 870.000 personas en todo el Estado español sin atención sanitaria normalizada, ¿no? Lo que suponía que no tenían un médico de referencia, digamos, ¿no? Tendrían que ir por las urgencias en el caso, además de todas las implicaciones económicas, etcétera, que también aplicaba este decreto, ¿no? Y bueno, aunque fueron varios los grupos de población que se vieron afectados por esta situación, el cambio de la ley afectó especialmente a todas aquellas personas que estaban sin la situación regularizada, ¿no? A las personas sin papeles, digamos.
Entonces, bueno, pues desde esta situación se activaron en todo el Estado diferentes plataformas y colectivos ciudadanos pues para pelear y hacer posible que todas las personas, independientemente de su situación administrativa, tuvieran como previamente un acceso gratuito y universal a la sanidad, ¿no? Bueno, esto por poneros un poco en contexto desde dónde hablo. El otro colectivo en el que estuve como activista durante muchos años fue el colectivo Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que bueno, para quien no lo conozca, porque como estamos en Sant Cugat y igual en Madrid esto sí que se conoce, pero aquí pues hay un salto territorial. Bueno, era un colectivo que surgió en el año 2009 en Madrid como una respuesta organizada ante las paradas racistas que efectuaba la policía, ¿no? Nuestro objetivo como grupo era fundamentalmente visibilizar el carácter racista, ¿no?, de estos controles y hacer una denuncia pública del racismo institucional. Para ello, pues llevábamos diferentes acciones, pero bueno, digamos que uno de los pilares de acción del colectivo eran las salidas de brigadas, que consistían básicamente en salir a la calle en grupos de generalmente 5 personas que hubieran sido previamente formadas o sea, habiendo hecho un proceso de formación de acción directa no violenta, ¿no? Porque estas brigadas, lo que hacíamos con estas brigadas era salir a los diferentes puntos calientes que sabíamos que había en la ciudad, en donde sabíamos que habitualmente actuaban este tipo de dispositivos policiales que aplicaban la perfilación racial. Y bueno, pues cuando encontrábamos las paradas policiales, nuestra tarea de la brigada era observar, alertar, digamos, ¿no?, con nuestra presencia, documentar todo lo que estaba sucediendo en ese momento y, bueno, en el mejor de los días, intentar evitar que la policía se llevase a personas que simplemente residen en el país sin documentos, digamos, que es por el simple hecho de estar en situación irregular, ¿no? Bueno, entonces, aunque investigar el tema de los controles policiales no era, en principio, no fue mi objetivo prioritario dentro de toda la investigación, sí que al hablar de acceso a la ciudad se convirtió en uno de los puntos más relevantes de mi trabajo, ¿no? Por un lado, por mi propia presencia, digamos, en el colectivo, pero sobre todo porque el control policial de una manera u otra, era un tema que salía en todas las conversaciones que yo tenía con la gente migrante, en todas las entrevistas y bueno, entonces incluso cuando yo no hablaba de policía, porque generalmente no introducía el tema, pues era un tema que salía constantemente, ¿no? Porque era una situación que para la gente es cotidiana, digamos, ¿no? Cuando salen a la calle se encuentran con esta situación. Entonces, es cierto también que esta investigación inició en el año 2010, ¿no?, precisamente en el momento en el que en el Estado español diferentes agentes sociales, entre otras cosas, ante la negativa del Ministerio del Interior, empezaban a poner sobre la mesa la existencia, ¿no?, y la problemática discriminatoria de estos controles. Pues he nombrado algunas para que lo tengáis en mente, pero desde asociaciones que trabajaban con personas migrantes, movimientos sociales antirracistas, entidades internacionales, incluso empezó también a investigarse dentro de las investigaciones, empezó a tratarse dentro de las investigaciones académicas, e incluso el mismo Sindicato Unificado de Policía en el año 2010 revelaba la existencia de una instrucción interna por medio de la cual se instaba a los agentes a hacer controles de documentación a personas migrantes sin causa identificada de delito, ¿no? O sea, aplicando una cuestión fenotípica exclusivamente. Entonces, digamos que en ese momento el tema a nivel político empezaba a resonar mucho, ¿no? Y empezaba a ser una realidad, porque se empezaba a hablar mucho de ello y se empezaban a problematizar desde diferentes puntos de vista y desde diferentes agentes sociales, digamos, las consecuencias de estos controles, ¿no? Pero bueno, sobre todo porque estos controles, o sea, la gente me hablaba de ellos porque eran una realidad en su día a día, ¿no?
y en una realidad, digamos, cotidiana en la vida de las personas. Y bueno, digo cotidiana porque frente al imaginario, ¿no?, que se tiene sobre estas identificaciones, ¿no?, que se realizan puntualmente o que son controles o identificaciones de carácter excepcional, lo que la vivencia de las personas que yo he acompañado durante todos estos años remite es que realmente son persistentes y son sistemáticos, ¿no?, en el día a día. Bueno, en ese sentido, por poner un poco de ejemplos y dar de valor al trabajo etnográfico, quisiera poneros algunos ejemplos que, bueno, además están separados en el tiempo, ¿no?, por años, y me parecen bastante significativos para ilustrar esta sistematicidad de las que hablaba, ¿no? El primero de los ejemplos que traigo es que en marzo del 2013 un hombre de origen senegalés me decía: esta mañana, desde que he salido de mi casa hace 3 horas, me han pedido los papeles hasta 3 veces, y así todos los días. Pero 6 años después, en 2019, en un proyecto que realicé con otras compañeras, dentro del proyecto Carabancheleando, que éramos porque ahora mismo no estamos muy activas, pero estuvimos durante muchos años, nosotras investigábamos cómo eran las periferias, ¿no? O sea, qué cosas atravesaban las periferias. Entonces, desarrollamos un proyecto con chavalería en institutos y, en concreto, este caso que os voy a contar, con unos chavales marroquíes que vivían en un centro de acogida, que tenían ya 18 años, pero unos meses antes eran personas extranjeras no acompañadas, ¿no? Entonces, pues hacíamos estos talleres en donde queríamos que nos contasen cómo vivían su vida cotidiana con el barrio, ¿no? Esto de vivir en la periferia. Y lo que, bueno, se descubrió, entre comillas, ¿no?, lo que salía con este grupo en concreto es que no es solo la periferia urbana en donde ellos vivían, porque era en Villaverde, además en un centro de acogida, sino que, pues que la periferia, ¿no?, les atravesaba corporalmente, ¿no? Y uno de los ejemplos es este, ¿no? Hicimos varios mapeos, varios paseos por la ciudad, ¿no?, haciendo todos los recorridos que ellos iban haciendo en los movimientos en la ciudad, y no sé si se ve bien, pero en cada lugar hay un coche de policía, ¿no? Eso quería decir que su vivencia del día a día estaba atravesada por cada vez que iban a la escuela, cuando iban a Cáritas, cuando iban al centro de formación profesional a estudiar cocina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de ellos, entre risas, entre comillas, ¿no?, porque pues uno se ríe de estas situaciones porque no te vas a poner a llorar, sino decía que el récord de paradas lo tenía Ayub, que en 2 horas la policía le había parado hasta 7 veces, ¿no?, en un trayecto desde Villaverde hasta la Plaza del Sol, ¿no?, que es un trayecto de aproximadamente media hora, para pedirle los papeles, ¿no? Bueno, esto por poner otro ejemplo, ¿no? Otra situación que presencié con una señora cuando salía del metro, una señora que, bueno, por su acento y su fenotipo podríamos decir que era de origen latinoamericano, que les decía a los 2 agentes que le estaban pidiendo la documentación a la salida si otra vez querían ver sus papeles, ¿no? Si ya me conocéis de todos los días. O sea, ella iba subiendo el metro buscando algo en el bolso. A mí me llamó la atención, yo sabía que estaba presenciando un control de identidad, y cómo ella respondió, ¿no? Pues eso, en fin, que estos ejemplos pues los quería traer para evidenciar con datos, ¿no?, cómo las personas continuamente son paradas, ¿no? Que, bueno, como sabemos, especialmente esto afecta más a las personas en situación irregular, ¿no? Porque no es un simple control de papeles, sino que puede ser el primer escalón de todo un ciclo de exclusión, ¿no?, del que pueden derivarse situaciones como pues el pago de una multa, la apertura de una carta de expulsión, el encerramiento en un centro de internamiento de extranjeros o, en el peor de los casos, la deportación, ¿no? Pero, bueno, en ese sentido es una realidad que afecta más críticamente, digamos, a las personas en situación irregular,
pero también a aquellas en situación regular, ¿no? Incluso a personas que han nacido en España, pero porque tienen un fenotipo que no entra como, o tiene unos rasgos que entran en un no español, no en esta categoría de no español blanco, pues también son paradas y continuamente, ¿no? Son leídas como extranjeras, digamos, por estos controles. Sin embargo, todos estos datos etnográficos no solo muestran la recurrencia o la normalización de estos dispositivos de control en las ciudades, ¿no?, sino que también advierten de algunas de las estrategias que activan las personas para enfrentar la vivencia cotidiana, ¿no?, del atravesar las ciudades, ¿no? Y bueno, yo hoy os voy a exponer tres tipos de estrategias que yo he ido identificando en mi trabajo, que no son las únicas que existen, evidentemente, pero bueno, son las que más significativamente se han manifestado en el trabajo que yo he hecho, ¿no? La primera de ellas es lo que yo he llamado el despliegue de rituales y cambios de movimientos por la ciudad, ¿no? Y es que uno de los efectos que generan estos controles es que las personas con cierto fenotipo tengan un acceso desigual a la ciudad, ¿no? Algo que he observado es que las personas van creando imaginarios sociales sobre la ciudad en base a su experiencia, cosa que lo hacemos todos y todas, ¿no? O incluso, no solo en base a su experiencia, sino incluso también a través o en base a la vivencia de las personas de su misma situación, ¿no? Es decir, al final, la vivencia de estos controles de alguna manera les hace aprender qué trayectos sí pueden hacer o qué trayectos es mejor evitar, ¿no? Esto, bueno, ya lo han investigado, ya lo han nombrado y teorizado hace ya más de una década las etnógrafas feministas, ¿no?, en sus investigaciones, que identificaban cómo las mujeres sabemos por nuestra experiencia, pero también por la experiencia de nuestras primas, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras amigas, qué lugares nos generan miedo, ¿no? Pues las calles estrechas, las zonas donde no hay nadie, las zonas sin farola, pues los descampados, etcétera, ¿no? Y cómo a través de esta experiencia propia y de la experiencia de la gente que identificamos igual a nosotras, digamos, aprendemos a movernos por la ciudad evitando ciertos espacios de inseguridad, ¿no? En ese sentido, la cuestión racial también se suma, ¿no?, como elemento que genera espacios prohibidos o espacios a evitar dentro de la ciudad. Y uno de los factores que provoca esta barrera, ¿no?, es el pensar o el saber que en ciertos espacios a ciertas horas está la policía pidiendo papeles, ¿no?, y que hay que intentar evitar a toda costa pasar por ahí. Esto, por ejemplo, una mujer de origen colombiano que ya tenía la nacionalidad española me contaba cómo en la misma semana la policía la había parado en la misma parada de metro a la misma hora hasta 3 veces, ¿no?, el lunes, martes, miércoles a las 7 de la mañana cuando iba a trabajar, ¿no? Entonces las 3 veces había llegado tarde al trabajo. Y su jefe el primer día le creyó, pero claro, al tercero le dijo: te lo estás inventando, no es posible que en una semana te hayan parado 3 veces por esto, ¿no? Y le dijo: si vuelve a ocurrir, te despido, ¿no? Entonces ella me decía cómo pues había tenido que empezar a salir 1 hora antes de casa para ir al trabajo y irse a otra parada de metro, hacer otro trayecto de metro mucho más largo para poder llegar bien al trabajo, ¿no? Porque siempre en el Metro de Pacífico, no sé si conocéis Madrid, pero en el Metro de Pacífico, que es, digamos, la periferia cerca del barrio de Vallecas, donde se hace la interconexión, el cambio de tren, siempre al ser un barrio obrero, a las mismas horas por la mañana estaban pidiendo papeles, ¿no?, a la gente que iba a trabajar, que es quien usa los metros. Bueno, y también eso, me han contado cómo existen entre los grupos de amigos que se avisan entre ellos, ¿no?, de los controles que ven en ciertos puntos de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, un chico brasileño me contaba que había quedado con un grupo de amigos en una discoteca latina y que por el grupo les escribieron: los que todavía no habéis entrado, no entréis. Entonces, pues él, al recibir eso, cogió y se dio la vuelta en el metro, ¿no? O sea, como se volvió a casa.
El segundo tipo de estrategias que he identificado son básicamente tácticas corporales y narrativas que las personas activan ante un control. Pues desde bajar la mirada, ponerse la capucha cuando ven que están identificando a alguien, hacer que responden a una llamada o incluso pegarse o juntarse a personas blancas para que piensen que, o sea, para que no ser paradas, ¿no? Haciendo como que están con ellas, ¿no? Pero también el propio encuentro directo con la policía, es decir, cuando ya les han parado en ese espacio de tiempo, se convierte en un espacio de pequeñas negociaciones, ¿no? En donde se pone en marcha pues, mucha creatividad para esta resistencia, ¿no? Para no ser detenida o detenido, ¿no? Pues desde hacer uso de un tipo de lenguaje concreto con la policía o incluso, por mencionar el trabajo de otro antropólogo que es un amigo mío, de Sergio García, que comentaba el caso de una señora que la habían parado y que les dijo a los policías que tenía la regla y que estaba manchada y que tenía que ir a un baño urgentemente, ¿no? Y entonces pues la incomodidad que les generó eso a los dos policías hizo que dijeran, bueno, pues vete, ¿no? Entonces, al final este tipo de situaciones muestran cómo los controles son dispositivos que disciplinan, ¿no? O que hacen aprender a ubicarse espacialmente en la ciudad, ¿no? Como hemos estado previamente, pero también hacen aprender a situar el propio cuerpo, ¿no? En las interacciones con el resto, ¿no? Y también desde ahí pues, se aprende a negociar, ¿no? la frontera a través de esta activación de resistencias, ¿no? Que por muy minúsculas que nos parezcan, ¿no? Pero son resistencias. La tercera de las estrategias que he observado es la existencia de algunos posicionamientos discursivos de personas que rechazan el carácter problemático de que la policía les pare constantemente. Estas personas niegan haber experimentado en primera persona el racismo en España, ¿no? Mientras están en España. Y concretamente en relación a los controles de identidad, niegan el componente racista de las identificaciones, o digamos lo rechazan, ¿no? Aunque reconozcan que las viven de forma continuada y que efectivamente separa a las personas por su fenotipo, vaya. Lo que ocurre en estos casos es que la solicitud de los papeles se interpreta, o bueno, digamos, el significado, ¿no? de esta solicitud de papeles es desplazado a otras argumentaciones, ¿no? Pues yo voy a poner 3 ejemplos. La policía me ha parado y he pasado la noche detenido, pero es porque los españoles confunden a los negros. Un chico negro que me decía, cuando voy con barba me confunden con un moro y por eso me paran. Incluso me he encontrado diferentes hombres que me han dicho que les han pedido los papeles, pero que lo hacen para ligar, ¿no? Que la policía lo hace para ligar, ¿no? Porque por el simple hecho de que el dispositivo policial estaba compuesto por mujeres, ¿no? Bueno, esto... Tengo aquí una mosca todo el rato. Los hermanos Fassin, que son 2 antropólogos franceses, en su trabajo sobre la discriminación racial en Francia lo evidencian muy bien, ¿no? Y dicen que no es que se niegue que existe el racismo, sino que la interpretación del componente racista o discriminatorio se desplaza a otros argumentos o interpretaciones menos desagradables, ¿no? De manera que no me interpelen o que no me hagan situarme a mí como víctima continuamente, ¿no? Al final, estas posturas discursivas de rechazo, ¿no? o de negación pues, actúan como otra estrategia más de supervivencia para enfrentar pues, el acoso cotidiano, ¿no? y las fronteras que viven en su día a día, ¿no? Las fronteras racistas que experimentan en el día a día, ¿no? Y bueno, en el caso de mi trabajo esto se ve muy bien, ¿no? Porque eso es lo que tiene de valioso la etnografía, que a pesar de estos posicionamientos narrativos de rechazo, de negación, ¿no? Al haber acompañado a las personas durante tanto tiempo en su día a día, he podido ver cómo en realidad los cuerpos reaccionan cuando sin esperarlo ven a la policía, ¿no? O sea,
se tensan, se vuelven, me agarran la mano, ¿no? O sea, bueno, estas pequeñas tácticas que he ido comentando antes, ¿no? Es decir, que al final acompañar y estar en situaciones tan diferentes me ha permitido ver que efectivamente, a pesar de lo que se dice en muchos casos, los diferentes datos etnográficos muestran que las personas evidentemente son afectadas por estas fronteras, ¿no? Que estas personas son muy conscientes de las barreras que viven en su día a día y que por eso desarrollan todo este conjunto de estrategias para salvarlas. Vale, bueno, pues hasta ahora, bueno, con esta parte de presentación he querido como traeros la parte, digamos, más analítica de la etnografía, ¿no? O sea, como la más empírica de toda la parte de mi trabajo, ¿no? Sobre todo, pues porque tenía la intención de aterrizar la experiencia, que veáis las vivencias, ¿no? de las personas y tener ejemplos concretos, ¿no? que nos hagan ver cómo es esto, ¿no? Pero, bueno, eso sí, que no os he dicho que, bueno, yo he comentado algunas de las resistencias o repertorios de acción individuales, pero podríamos hablar también de todo el repertorio de acción colectiva que se ha generado a raíz de estos controles durante tantos años, ¿no? Por los movimientos sociales para enfrentar este tipo de controles. Entonces, en esta segunda parte, mi idea es recoger algunas de las cuestiones que han ido saliendo, ¿no? En estos ejemplos que he ido poniendo, para tratar de intentar hacer una reflexión un poquito más profunda, ¿no? En ese sentido, voy a hablar voy a abordar tres contenidos. En primer lugar, me gustaría pues, detenerme en algunos aspectos sobre el discurso de negación del racismo que acabamos de ver, ¿no? Esta tercera estrategia que he descrito. Bueno, como he explicado, a lo largo de mi trabajo me he encontrado con algunas personas migrantes que, si bien constantemente relataban situaciones de malestar, incluso de violencia, bueno, desencuentros bastante violentos, ¿no? Relacionados claramente con situaciones de extranjeridad, sin embargo, discursivamente no lo construían como cuestiones racistas, ¿no? O no decían esto ha sido una discriminación porque soy extranjero, etc. En ese sentido, pues además de la explicación que os he comentado del desplazamiento de lo que decían los antropólogos franceses, ¿no? del desplazamiento del significado desagradable, ¿no? En mi investigación he advertido que esta cuestión además se imbrica o se relaciona con otras variables, ¿no? Que creo que pueden ayudarnos a comprender un poco este posicionamiento de rechazo, ¿no? La primera de las cuestiones es el tema de los papeles. Es decir, que aunque el contar con una situación regularizada, el tener la residencia, incluso tener nacionalidad española, no exime de experimentar las fronteras racistas ni de sufrir constantes controles policiales, ¿no? Como vengo diciendo desde el principio. Lo que sí que he notado es que, por un lado, el contar con una situación administrativa regular proporciona más margen para esas negociaciones de las que hablábamos, ¿no? Y para responder o contestar o enfrentarse a los policías, ¿no? Pero sobre todo el tener una situación regularizada permite, digamos, desplazar el significado del componente humillante y discriminatorio que suponen los controles, ¿no? Porque si realmente están buscando a personas sin papeles y yo soy una persona que sí que tengo papeles, entonces no me están buscando a mí, ¿no? Entonces es posible meter esa distancia y no sentirse interpelados, ¿no? Aunque la crudeza, digamos, del día a día les remita a lo contrario, porque siguen siendo parados continuamente, ¿no? Independientemente de su estatus jurídico. Sobre esto creo que es importante recordar que en esa extensa línea de los derechos de ciudadanía, en realidad esa línea, o sea, esa extensa línea no es lineal, ¿no? No es una escalera de subida en donde al final está la adquisición de la nacionalidad
y se acaban todos los problemas de discriminación, ¿no? Y no es que si estás sin papeles no tienes derechos y si eres español sí tienes derechos. Evidentemente, la regulación de los papeles da de facto, digamos, derechos, eso es innegable, ¿no? Pero cuando hablamos en términos de inclusión, exclusión y solo tomamos en consideración la variable jurídica, dejamos de lado una realidad que es bastante más compleja, ¿no? En ese sentido, pues es importante tener en cuenta que existen una infinidad de variables y atributos que se interseccionan, ¿no? Como el estatus jurídico, pero también la clase percibida, el género percibido, la raza percibida, el origen, la orientación sexual, la identidad de género, etcétera, ¿no? Y que depende del contexto, estas condiciones sociales juegan más a nuestro favor o menos, ¿no? Con esto lo que quiero decir o lo que quiero señalar es que cuando hablamos, y bueno, sobre todo para las que investigamos, situaciones de exclusión, precariedad o nos metemos a hablar sobre derechos ligados a personas migrantes, es necesario entender que las personas somos un conjunto de condiciones sociales, ¿no? Y que no podemos simplemente entender lo que nos ocurre en términos absolutos de una condición, ¿no? En este caso, por ejemplo, entender la solicitud de papeles en términos únicos de estatus jurídicos, pues resultaría una interpretación bastante reducida, ¿no? Porque claramente se interseccionan otras muchas variables, como pueden ser la raza percibida, por supuesto, o la clase que se percibe, ¿no? Que la policía percibe. Bueno, por otro lado, dentro de mi trabajo se ha manifestado una importante diferencia de discurso entre aquellas personas que tienen relación con grupos antirracistas o son activistas y aquellas que no tienen que ver con esos mundos, ¿no? En el caso de aquellas que han pasado por asociaciones o grupos militantes, ¿no? Se advierte un discurso muy definido y sobre todo un discurso elaborado que va más allá de estas concepciones de racismo como agresión explícita, ¿no? Mientras que aquellas personas que no participan en estas redes de apoyo, de activismo, asociaciones, etcétera, son las que más se enmarcan en este discurso de rechazo del racismo o de negación, como hablaba antes, ¿no? Sobre esto, pues simplemente subrayar el potencial que tiene el trabajo colectivo, ¿no? para problematizar las situaciones que nos ocurren, ¿no? Para darles nombre y para generar colectivamente un relato sobre lo estructural, ¿no? de la violencia y poder desde ahí armar estrategias grupales para encarar estas situaciones. Esto, yo lo he visto muy claro en otros procesos colectivos en los que he participado, que cuando pasa de ser una violencia que pienso que es algo que me ocurre a mí, ¿no? O sea, la individualizo el problema porque pues no tengo un espacio para comunicarlo o incluso porque me da vergüenza compartirlo, ¿no? Y en cambio, al pasar o al generarse estos espacios horizontales en donde estas situaciones individuales empiezan a emerger, ¿no? y a compartirse, ¿no? Pues se evidencia que no es una cosa individual, sino que a otras personas también les ocurren, ¿no? Y pues se pasa de individualizarse a problematizarse como una cuestión estructural, ¿no? Y desde ahí, pues al final se consigue crear o se genera un relato colectivo, digamos, que hace a las personas también enfrentar el mundo de otra manera. Por último, dentro de esta cuestión, otra de las cosas que entra en juego a la hora de identificar y de hablar de prácticas de discriminación racial es el hecho de cómo ha sido conceptualizado, cómo ha sido suavizado y desplazado el pensamiento racista a ideas de agresiones o palabras literales o explícitas, ¿no? Es decir, parece haber una dificultad para interpretar y sobre todo para poner nombre a algunas situaciones, ¿no? que se presentan un poco más ambivalentes, ¿no? O con un carácter más sutil, entre comillas, ¿no?
y que cuando se habla de racismo solo se habla de agresiones físicas acompañadas con un puto negro, ¿no? Digamos, o sea, que parece que solo en esos marcos de lo que se considera racismo es esto, ¿no? La agresión y las palabras explícitas, cuando hay un abanico inmenso de situaciones que parece no están reconocidas como tal, ¿no? O es difícil. Bueno, esto se ve claro en el caso de la investigación que yo he hecho, porque bueno, si me hubiera quedado en lo que muchas personas me dijeron al inicio, ¿no? Rotundamente, cuando las conocí, pues las conclusiones podrían haber sido esas, ¿no? En España, algunas personas migrantes dicen que no hay racismo. Sin embargo, pues con el tiempo y una observación y un acompañamiento un poco más fino y continuado en el tiempo, pues pude ver que en realidad ese argumento era otra forma más de sobrellevar la vida, básicamente, ¿no? Pero además esta dificultad para poner nombre a las prácticas de discriminación más veladas, digamos, no solo lo he identificado en aquellas personas que niegan o rechazan el argumento de haber vivido racismo, sino que también en aquellas que sí que denuncian claramente este carácter sutil o más invisible del racismo, o lo identifican como algo que se manifiesta de manera estructural, también he visto que ocurre con ellas, ¿no? O sea, personas que tienen clarísimo las discriminaciones que viven en su cotidianidad, que tienen mucha dificultad para hablar de ellas a veces, ¿no? Y lo que he visto es que, aunque lo tengan clarísimo y lo sientan fuertísimo, ¿no? en su cuerpo, esta sutileza de lo discriminatorio no les es fácil de trasladar a palabras, ¿no? O no es fácil objetivar, digamos, lo ocurrido con hechos observables o medibles, que es lo que la sociedad reclama, ¿no? Es decir, sí, tú dices que te sientes así, pero a ver, ¿qué ha pasado? Eso puede ser un malentendido, ¿no? Porque, bueno, igual la has entendido mal, igual, ¿no? No sé si me estoy explicando. Bueno, lo cierto es que la forma ambigua y de carácter ambivalente mediante la cual se expresan muchas de las prácticas de discriminación, y sobre todo el escaso reconocimiento social, ¿no? que existe sobre todas estas situaciones, que no se enmarcan en todos estos marcos explícitos, como decía antes, o literales, ¿no? hacen que sea muy complejo pues, ponerle nombre o darle contenido objetivo, entre comillas, ¿no? a las prácticas, ¿no? Incluso pues, para estas personas que interpretan claramente que han vivido discriminación racista, pues parece que no es tan sencillo explicarlas o demostrarlas, ¿no? En ese sentido, pues he podido comprobar que diversas personas, ante esta falta de escasez de pruebas objetivas, pues las personas se ven interpeladas a explicarse de una forma muy variable, ¿no? Con diferentes fórmulas, digamos, ¿no? Para que el hecho discriminatorio que han vivido sea reconocido por el otro, ¿no? Y una de las fórmulas más comunes con las que me he topado cuando las personas hablan de estos casos, de estos racismos cotidianos que experimentan, es la alusión constante al haberlo notado, al haberlo sentido, ¿no? al haberlo percibido, acompañado de toda una descripción detallada del hecho sucedido, ¿no? de la situación que les ha sucedido. Vale. Bueno, el segundo de los aspectos en el que me gustaría que nos detuviéramos es en los efectos que generan los propios dispositivos policiales en la ciudad. He mencionado ya algunas cuestiones cuando exponía las estrategias y las negociaciones de estas fronteras, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo un poquito más detenidamente, pues algunas de las características que generan o que tienen estas fronteras urbanas, ¿no? Una de las cosas que se pone de manifiesto con la implementación de estos dispositivos policiales racistas es que devienen o se convierten en fronteras urbanas, ¿no? Esto es, seleccionan y de alguna manera definen quién puede estar o pasar por ciertos espacios de la ciudad y quién no, ¿no?
De alguna manera, estos controles de documentación funcionan como una suerte de inhibidores para no pasar o no permanecer en ciertos lugares por mucho tiempo, ¿no? En ese sentido, los dispositivos securitarios forman parte de los condicionantes que caracterizan la gestión urbana y el urbanismo contemporáneo, ¿no? Y con esto me refiero a que no solo la arquitectura modela o organiza las relaciones sociales que se desarrollan en los espacios públicos, sino que existe una infinidad de mecanismos sociales que contribuyen también a definir quién tiene derecho a permanecer en un espacio y quién no lo tiene, ¿no? En definitiva, se trata de marcar cuáles son los cuerpos legítimos en un lugar y cuáles no son tan bienvenidos. Y bueno, no solo eso, ¿no? Todas estas formas de prohibir la ciudad son formas que alimentan la distancia social y contribuyen a segmentar, digamos, el cuerpo social o la sociedad, ¿no? Esto significa que marcando y legitimando el discurso del control bajo argumentos de seguridad ciudadana, se señala públicamente a cuerpos que no son deseables, digamos, o a los cuerpos que se consideran que no forman parte del concepto que tienen del nosotros Estado-nación, ¿no? Y bueno, se hace una escenificación en la ciudad de manera que toda la sociedad pueda ver, ¿no? Generando un miedo a aquellas personas que entran en el posible objetivo de estos controles, ¿no? Y por otro lado, reforzando las representaciones y los imaginarios que relaciona a las personas migrantes con la criminalidad o la ilegalidad, ¿no? Porque si nos acostumbramos a ver este tipo de escenas constantemente, ¿no? Cuando vamos por la calle de policía parando a personas con un cierto tipo de fenotipo, ¿no? Un fenotipo además muy, muy concreto, se va creando, o bueno, digamos que se va reforzando esta idea de que las personas con ese fenotipo han hecho algo fuera de la ley o han hecho algo ilegal, ¿no? Porque si no has hecho nada, la policía en principio no te para, ¿no? Y bueno, digamos que todo esto actúa de forma directa, pues, sobre los derechos de las personas y sobre el ejercicio de su ciudadanía, ¿no? Por último, otro de los aspectos que ya he mencionado previamente es cómo contribuyen estos dispositivos policiales a modelar de alguna manera los cuerpos, ¿no? Los cuerpos físicamente hablando. Al final, estos controles, junto con otras situaciones, tantas situaciones del día a día, ¿no? En donde se pone en duda la legitimidad de la presencia, digamos, de las personas migrantes en el país de llegada, digamos, en este caso en el Estado español, acaba por convertirse en un entrenamiento de las subjetividades, ¿no? Las personas aprenden a situarse y a moverse no solo espacialmente, sino también a situar el cuerpo físicamente según la circunstancia, ¿no? A ponerlo en valor, a esconderlo, a controlar ciertas emociones o sensaciones, a devolver ciertas respuestas corporales, etcétera, ¿no? Con esto me refiero a que todos los rituales y tácticas que comentaba antes, pero también, por ejemplo, bueno, situaciones como la que presencié, por ejemplo, bueno, durante mi trabajo de campo, ¿no? De entrar al supermercado con una persona de origen migrante con nacionalidad española negra y que lo primero que haga es ir a la caja a dejar la mochila, ¿no? Porque o el de seguridad, si lleva la mochila, o el de seguridad le va a perseguir por todo el supermercado, o, mucho peor, cuando vaya a salir le van a hacer abrir la mochila, ¿no? Que es más humillante aún. Entonces, bueno, todos estos rituales al final son resultados de un entrenamiento del cuerpo, ¿no? Un cuerpo que aprende a través de la experiencia que van teniendo durante el día a día, ¿no? Por la repetición, ¿no? De lo que provoca la percepción de su raza, básicamente, ¿no? En definitiva, el proceso de racialización impuesto a través de estas continuas situaciones cotidianas hacen incorporar de alguna manera esta raza, ¿no? y una forma de estar en el mundo, ¿no? Bueno, y el último de los elementos que me gustaría abordar, que bueno,
me gusta como introducirlo para rebatir el discurso institucional, ¿no? Aunque no es el más interesante, desde luego. Pero bueno, sí que creo que es importante tenerlo en cuenta, estemos de acuerdo o no con que exista una institución dentro del Estado que se dedique a controlar y a ordenar la sociedad, o compartamos o simpaticemos con perspectivas punitivistas. Bueno, es entender que este tipo de controles de perfil racial ni siquiera son eficientes para la propia institución policial, ¿no? ¿Por qué? Pues voy a daros dos razones. En primer lugar, bueno, dejando a un lado todas estas cuestiones de discriminatorias, racistas, criminalizantes que implican, ¿no? para las personas que las reciben, tal y como han mostrado diversas investigaciones académicas, el conjunto de mecanismos en el que estaría también el proceso de identificación, de solicitud de papeles, digamos, que se ponen en marcha para conseguir lo que algunos sociólogos han llamado la captura, internamiento y expulsión de personas migrantes, en realidad ni siquiera cumple su función, ¿no? Es decir, que estas prácticas no constituyen ni siquiera una herramienta eficaz de cara a la deportación de personas, dentro de la lógica del Estado de intento de deportación de personas migrantes, ¿no? Ya que los porcentajes de expulsión son bastante menores a las personas internadas en los centros de internamientos de extranjeros y, sobre todo, distan mucho de las cifras de identificados en las actuaciones de calle. Aunque, como señalan estas investigaciones, es que en realidad hay una carencia bastante importante de datos oficiales, fundamentalmente en lo que refiere a la transferencia de los datos de identificaciones y también sobre la calidad de las expulsiones, ¿no? Porque también en esos datos entran a contar aquellas expulsiones en caliente, ¿no? Digamos en frontera. Bueno, en cualquier caso, estos estudios lo que vienen a apuntar, y creo que es lo más interesante, es que en realidad estos procedimientos de identificar, detener, internar, sirven más para el disciplinamiento, ¿no? de la población migrante que en sí para expulsar, ¿no? O sea, para ser eficaces dentro de su lógica, ¿no? como la presentan. El segundo argumento, que también evidencia la literatura académica, es que este tipo de prácticas policiales son incluso contraproducentes en términos de legitimidad del propio cuerpo de policía, ¿no? Pues de alguna manera estas prácticas que se basan en la identificación de personas en base a su fenotipo, y además un fenotipo muy concreto, como vengo diciendo, ¿no? Ligado históricamente a poblaciones en situaciones más vulnerables u oprimidas, que de alguna manera acaban por ser leídas por la población como prácticas injustas que atentan contra la igualdad de trato y los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, estas investigaciones señalan que estas actuaciones lo que hacen es reforzar la distancia entre los ciudadanos y los cuerpos policiales y, en consecuencia, acaban cuestionando la legitimidad de la institución policial y sus actuaciones, ¿no? Y bueno, pues esta cuestión de la desconfianza en la institución policial se pone muy claramente en evidencia en las políticas de la no discriminación, ¿no? Y de protección de algunos grupos más vulnerables llevadas a cabo, por ejemplo, por el Ministerio del Interior, ¿no? Voy a poneros un ejemplo. No sé si ve bien. El caso concreto de las denuncias por delitos de odio en España, ¿no? Que ahora está bastante en auge como este discurso, ¿no? Los órganos internacionales, pero también el propio Ministerio del Interior y las asociaciones pro derechos humanos del Estado español apuntan a que existe una cifra oculta de casi el 80%. Es decir, que las víctimas en escasas ocasiones optan por acudir a la policía a denunciar casos relacionados con incidentes de odio. Si vamos a mirar los datos recabados en el Sistema Estadístico de Criminalidad, que es el sistema que recoge todas las denuncias, en los últimos 10 años podemos ver que el perfil de víctima
que ha denunciado un incidente de odio se ha mantenido muy similar a lo largo de los años, y es los hombres de 26 a 40 años de edad de nacionalidad española. Pero lo que es llamativo es que el porcentaje de la variable de la nacionalidad que muestra una media aproximada del 70,71% de víctimas denunciantes españoles durante todos estos 10 años, ¿no? Cuando de las 11 categorías protegidas que existen dentro del tipo de delito de odio, 5 de ellas hacen referencia a grupos étnico-raciales a proteger. Y como podéis ver, el racismo, xenofobia, tiene un total en estos últimos años de 5.226 denuncias, que es la categoría con mayor denuncias. Bueno, es cierto que este pequeño ejemplo de datos de delitos de odio no podemos deducir que la gente extranjera no vaya a denunciar, sea únicamente por la desconfianza a los cuerpos policiales, ¿no? Ni tampoco dar por hecho que en ese porcentaje de nacionales no haya gente de origen extranjero, ¿no? Pero sí que creo que es una pequeña evidencia de la desconfianza de la gente extranjera de utilizar la vía policial como una posible vía de ayuda, ¿no? Porque la vivencia cotidiana les reafirma continuamente que por ahí no es, ¿no? En ese sentido, pues por mucho que se promuevan políticas de la no discriminación o medidas de protección dirigidas hacia las personas, si paralelamente se continúa con estas prácticas o mecanismos discrecionales, ¿no?, implantar estas medidas será en vano, ¿no?, por no decirlo de otra forma. Y bueno, en definitiva, por terminar ya, voy a hacer una reflexión que intento recoger sintéticamente todo lo que he ido comentando hasta ahora. Diría que las fronteras no solo existen en los lindes de los territorios, ¿no?, geográficos, sino que las fronteras han sido trasladadas al centro, al nodo del espacio político, ¿no?, en donde las instituciones al final juegan un papel muy importante en esa acción de separar, diferenciar y ordenar el espacio, ¿no? Un espacio que es urbano, como hemos visto, pero fundamentalmente es un espacio social. Es decir, que las instituciones, en este caso la policial, ¿no?, contribuyen en esa reproducción o mantenimiento del racismo, ¿no?, y de las desigualdades históricas de una manera pues bastante activa. Y nada, pues muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchando. Muchas gràcies a ti, Laura. Ha sido una ponència molt interessant. I ara obrim el torn de paraules. Qui vulgui tenir un comentari, alguna paraula, alguna cosa relacionada a dir, doncs és el moment. Hola, buenos días. Gracias por todo lo que nos has explicado. Y en paralelo a tu explicación, no he podido desconectar con un colectivo que en estos momentos están desalojando en Badalona, gracias a una institución municipal liderada por un personaje, ¿no?, que en aras de la protección de este colectivo, porque están en un instituto en malas condiciones, están intentando desalojarlos. Simplemente era constatar un hecho en paralelo, que supongo que hay muchos en este momento en todo el Estado español, pero aquí muy cerca tenemos este caso concreto. Bueno, una previa, primero una valoración de tu trabajo sociológico, me parece ha sido muy interesante. Después dos preguntas. Has hablado del punto de arranque de esto, de una ley del 2012, ¿lo que has dicho? Perdón, El decreto ley. El Real Decreto Ley del 2012, sí. 2012. ¿Quién estaba gobernando en este momento y si sigue vigente esta ley? Y después una segunda cosa que va relacionada, pero no es exactamente el contenido de tu exposición. Hoy se está trabajando en Madrid precisamente una valoración con las comunidades autónomas de cómo repartir los menores recién
los migrantes en las distintas comunidades autónomas. Si tienes tú un criterio y qué piensas de esto. Yo quería preguntar, en el trabajo de campo que hiciste, cuando te encontrabas con la policía y estabas observando qué pasaba, si la policía puso alguna dificultad, porque es bastante normal, yo me lo he encontrado como periodista, ¿no? Cubriendo desahucios o demás que te dificultan el trabajo. No sé si en tu caso ha pasado lo mismo. Vale, que respongui aquestes Sí, un fins segundo, ara perquè són moltes i idees. després, si n'hi ha més, doncs fem un segon torn de paraules. D'acord? Vale. No sé voy a empezar por la última, que es la que tengo más reciente. Bueno, sí, claro, al hacer, en el caso del colectivo Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, al hacer acción directa con la policía, pues tuvimos bastante repercusión, ¿no? Porque tuvimos bastantes problemas, al inicio no, pero es verdad que hubo un momento en donde pues, la situación estaba bastante crispeante, digamos. Entonces empezamos a tener, bueno, tuvimos algunas denuncias por parte de la policía. Yo en concreto tuve dos denuncias, dos procesos, uno penal y otro administrativo, que nos hizo, la verdad, pues bajar la intensidad del trabajo, porque todas las fuerzas las teníamos que poner a pelear en los juzgados, digamos, ¿no? Porque desgasta mucho. Desgastó mucho porque pues no era la primera vez que nos ocurría algo así. Si éramos bastantes, igual 20 personas, pero es verdad que al final en la época salíamos de brigada todos los días, incluso todos los días. Entonces ya, bueno, es un trabajo activista, con lo cual es un tiempo que tú dedicas más todo el tiempo que tienes que dedicar a ir al juzgado, a rellenar alegaciones, o sea, fue bastante duro. Es verdad que no hemos tenido nunca ningún encuentro violento, digamos, pero bueno, pues al final el acoso que sufrimos en aquel momento fue bastante duro, sobre todo a nivel administrativo, ¿no? Que, bueno, en la época era cuando empezaron a través de porque esto fue antes del 2015, antes del cambio de la ley, del Código Penal. Entonces, las multas, digamos, los procesos, no sé, porque no soy abogada, entonces estoy hablando aquí de procedimientos, procesos, como me sale de ahí, pero para que me entendáis. Los casos que iban por penal eran muy rápidos, eran juicios rápidos. Los casos que denunciaba la administración fueron casos de hasta 4 o 5 años. Entonces, bueno, pues fue bastante duro porque fue un momento de burorepresión, que lo llaman algunas compañeras, ¿no? Bastante fuerte, no solo hacia nosotras, sino también hacia otros colectivos que estábamos en calle, ¿no? Y bueno, eso básicamente. Por suerte tuvimos bastante apoyo de todas las asociaciones o racismo, nos ayudaron con abogadas especialistas y bueno, pues eso fue pues una victoria en realidad. Pero sí que es verdad que desgastó mucho la práctica de salir a la calle, porque no puedes estar a todo, ¿no? O sea, somos pocas y eso es lo que hace al final que se debiliten muchos colectivos, ¿no? En la época que se debilita la acción de muchos colectivos, ¿no? Que pues si tienes que estar en los juzgados, tienes que además especializarte en abogacía y estar en la calle, estar dando charlas, ¿no? Porque en aquel momento estaba todo tan candente. Así que bueno, eso te puedo decir. Como antropóloga, pues bueno, fue un dilema, la verdad, porque en aquel momento al principio se decía mejor que las que han sido multadas o que estén en procesos no salgan a la calle. Entonces, claro, decía, joder, ahora que he empezado a investigar y a recoger, ¿cómo no voy a salir a la calle? También mucho miedo, yo era muy joven, ahora tengo 36, pero cuando empecé tenía 20.
Y con 20 años, es verdad que mis compañeras tenían muchos más años que yo, tenían 30 y pico, entonces me sentía muy arropada con ellas, pero yo me cagaba encima cada vez que salía a la calle y tenía que... y encontrábamos un control, ¿no? Eso. Bueno, luego, el caso de Badalona no lo conozco, así que si luego quieres comentarlo mejor. El Real Decreto Ley del 2012, a ver, ¿qué me habías preguntado? ¿Quién gobernaba? ¿Quién gobernaba y qué era la otra pregunta? Así sigue vigente. Bueno, a partir en el año 2012 gobernaba Rajoy, si no me equivoco, pero da igual porque da igual, no da igual. Pero hay que decir, o sea, yo tengo que decir esto, bueno, no lo digo yo, vamos, que la primera vez se lo leí a Ibai, que creo que ha pasado estos días por aquí, ¿no? Hay que recordar que la ley de extranjería se introdujo en España en el año 85, cuando estaba el PSOE. Entonces, es verdad que, o sea, fue un requisito para entrar a la Unión Europea, ¿no? Pero fue la primera ley que definía quién era extranjero y que se articulaba todo un articulado, digamos, en donde se definía, digamos, a través de la ley se definía al migrante como, bueno, no sé cómo decirlo, pero bueno, quiero decir que al final da igual quién gobierne. Al final, bueno, no da igual, perdón, es que estoy diciendo que da igual, no da igual, pero es verdad que hay que tener en cuenta que al final el Estado español, en tanto que forma parte de Europa, cumple órdenes directas, ¿no? Entonces, no se puede decir, qué bien, ahora... esto, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, cuando entró Carmen a gobernar en Madrid, bueno, pues parecía que es verdad que se desarrollaron un montón de programas, se hicieron muchos avances, eso yo no lo voy a negar, vaya, yo participé de algunos de ellos como trabajadora del ayuntamiento, pero si tú hablas con las personas migrantes, las personas que trabajan en la manta, te dicen, en la época de Carmena, nos perseguía la policía continuamente. Entonces, hablar en términos solo de posiciones políticas no sirve, ¿no? Sino porque al final es mucho más complejo todo. Entonces, bueno, eso. En cuanto a si sigue vigente, el Real Decreto Ley lo que hizo, por suerte, hubo varias, aparte de todos los movimientos sociales que se generaron, hubo algunas comunidades autónomas que se resistieron, ¿no? Y que hicieron como apelaciones al decreto. Si no me equivoco, la primera fue el País Vasco, que se negó a cumplir este decreto. Y bueno, también hay que decir que dentro de esta ley había algunas excepciones, ¿no? Entonces, esas excepciones que eran bastante concretas pero a la vez ambiguas, ¿no? Porque, por ejemplo, atendía, ¿no? Recogía como excepción a mujeres embarazadas o, por ejemplo, a menores de 18 años. ¿Qué pasaba? O a situaciones, a enfermedades de salud pública. ¿Qué es lo que pasaba? No es que... o sea, aquí lo importante es entender cómo las leyes se escriben en un contexto, pero la práctica es otra. Y en este contexto, con la ley en la mano, lo que ocurría, sobre todo cuando acudíamos a los centros de salud, es que la ley la aplicaba como la interpretaba la persona que estaba en la secretaría, en admisión, ¿no? Que es una persona que no tiene competencia médica. Entonces, cuando venía una persona que, yo qué sé, bueno, sucedieron varias situaciones en donde tú deniegas porque o sea, que no estás cumpliendo ni siquiera la ley, porque tú no tienes la capacidad de saber si lo que le pasa a la persona que viene es una cuestión de salud pública o eso lo sabe un médico, ¿no? Pero si tú no das acceso a que pase a consulta, entonces pasaba mucho que cuando hablábamos con las médicas de los centros de salud decían,
aquí atendemos a todo el mundo, y es ya, vosotras sí, a todos los que os entran en consulta atendéis, pero el problema está en la admisión, que había personas directamente que se hacían, que hacían alarde del decreto, digamos. Yo no quiero que aquí vengan extranjeros. Y entonces, como tengo la ley, la aplico, ¿no? Pero había otras que simplemente, pues, era, pues eso, que no se sabe, desinformación, miedo porque estás trabajando en un puesto con una precariedad. Entonces, bueno, no sé si me he ido mucho del tema, pero espero que te haya interesado lo que te he dicho. Sí, te he respondido. ¿Ha cambiado el Real Decreto o seguimos en el mismo? Pues la verdad que no lo sé. No sé si he cambiado. España, que quién los acoge Sí. y hasta qué punto tiene capacidad de acoger. Por ejemplo, Canarias tiene problemas de superpoblación recién llegada, y hoy se está trabajando en Madrid con las comunidades autónomas, y hay un proyecto de ley del gobierno que dice que cuando se supere la capacidad de una comunidad, el gobierno tendrá la capacidad de repartirlos a las distintas comunidades autónomas. Y esto se está discutiendo esta mañana. No sé qué opinas. Pues la verdad que yo no soy experta en esto, pero por lo que yo he conocido, ¿no? Yo ahora estoy viviendo en Italia y trabajo con gente allí, gente migrante, y bueno, no tengo o sea, veo mucho sufrimiento en las historias que me han contado de que llegaban a Lampedusa, les separaban, ¿no? Las repartían las llevaban a uno a Emilia-Romagna, a otros les mandaban, bueno, a otras ciudades, ¿no? Y separaban a las familias o familias porque se han creado así, porque son amigos que han llegado juntos, vaya, y eso es una familia, aunque no se reconozca como tal, ¿no? Cuando tú llegas con 18, 19 años con una persona con la que has viajado y te has... Entonces, eso es lo único que te puedo decir, que creo que, o sea, no tengo un criterio, o sea, ahora mismo no puedo responderte no soy la persona más adecuada para responder esto, porque no lo conozco tanto, pero sí que creo que es muy, pues eso, que al final es como etiquetar a las personas como si fuesen números, ¿no? Y mandarlos a una punta a otra como si no fuesen personas, básicamente, ¿no? Sin propia decisión, no sé. Me parece un tema bastante complicado. Vale. Ja està. Parem aquí o, mira, una pregunta més? Buenos días y enhorabuena por la charla, especialmente por, sabes que a mí hay muchas cosas que dijiste por ejemplo, la forma de moverse que me gustó. Yo tengo que confesar, nunca he estado en situación irregular, pero sí que muchas de las cosas que has descrito, por ejemplo, mi primer reflejo siempre al entrar en un supermercado es dejar la mochila, ¿no? Y mi pesadilla es que me pite ¿cómo se llama? La cosa a la entrada. Es que cada vez cuando empieza a pitar me congelo literalmente, así que cuando lo estaba describiendo es que ya te he visto. me he visto, sí, me he visto. Y también, bueno, de ahí va la pregunta, quería saber como tú, como antropóloga, pues no sé cuánto tiempo has hecho el seguimiento con personas migrantes, si estos reflejos se quedan para siempre o si siguen, ¿no? Si la gente sigue teniéndolos a lo largo de su estancia en los países de acogida. Muchas gracias. ¿Respondo? Sí, creo que no hay más. Pues, bueno, yo empecé el trabajo de campo en 2010, estuve hasta el 2019, un montón de años. Luego, bueno, o sea, lo que he contado ha sido hasta el 2019, aunque luego pues he seguido y sigo en diferentes proyectos, pero no, o sea,
similares, ¿no? Yo ahora estoy trabajando en concreto temas de policía, entonces este tipo de cosas, o sea, ya propiamente con la institución policial, digamos, entonces estas cosas siguen saliendo, ¿no? Entonces, bueno, te cuento en ese periodo, bueno, aparte de los movimientos sociales, también hacía parte de estos dos, hacía parte también de mesas de vecinas, bueno, un montón de esto, y luego pues mucha gente con la que empecé haciendo una entrevista y luego pues derivó en amistades o en compartir espacios, ¿no? O sea, esto ha sido más o menos el acompañamiento. Digo, acompañamiento, lo llamo acompañamiento por llamarlo de alguna manera, por no llamarlo amistad, pero bueno. Entonces, pues yo creo que cambia mucho la cosa, por eso quería lo que os he comentado antes, a ver. No sé dónde está, pero bueno, lo que os he dicho, os he contado, yo he visto cambiar, y no solo en este caso, no solo en caso del tema de los controles o del racismo, también en otros colectivos, en otros procesos en los que yo he participado, ¿no? Por ejemplo, con personas en situación de pobreza, es muy llamativo cómo el contarlo y el problematizarlo y construir un relato colectivo sobre una situación que la gente piensa que es individual, que solo me pasa a mí, que cómo te voy a contar, o sea, cómo eso cambia mucho, y cambia mucho, pues eso, la forma en cómo la gente se enfrenta luego al mundo me refiero a salir a la calle, no solo con los controles, sino pues el tomar conciencia, o sea, yo como mujer feminista, también he aprendido muchas cosas que con el relato de otras, ¿no? Con el relato de otras mujeres, al compartir, que pensaba que era una cosa que solo me pasaba a mí, porque no sabes si realmente igual se han confundido, igual tal, igual. Y luego al compartirlo y problematizarlo y decir, no, es que esto es una violencia estructural, pues sí que creo que eso, o sea, yo reivindico totalmente los procesos colectivos por eso, porque creo que ahí es cuando se construye el problema, y no solo como un discurso público para enfrentar públicamente, sino también cómo tú te sitúas en el mundo después de eso, ¿no? No sé, yo, por contaros una anécdota, yo como he investigado esto durante tantos años, ahora yo me he trasladado a vivir a Italia, y en Italia, pues yo soy la extranjera. Y dices, vale, la extranjera, sí, también he vivido en otros países, pero en Italia a mí me leen como extranjera. Y estoy en un supermercado y soy la señora de la limpieza. Y claro, yo le cuento a mis amigas, me han confundido con la señora de la limpieza. ¡Ah, qué risa! Y yo, ya, qué risa una vez. Pero si cada vez que estoy en el supermercado me confunden con la señora de la limpieza, o, perdona, ¿tienes esta talla? O, es que es muy fuerte. Y yo pensaba que yo no iba a vivir este tipo de situaciones, pero claro, la gente te lee así, ¿no? Entonces si yo no hubiese hecho este trabajo, si yo no hubiese escuchado a todas estas personas, diría, se han confundido una vez, se han confundido otra vez, ¿no? Y luego lo vas uniendo con otras situaciones y dices, es que me están leyendo como extranjera, ¿no? En Italia parece ser que me leen como latina. Bueno, es curioso, cuanto menos, ¿no? O sea, como ahora ver eso es, pues, bueno, interesante, entre comillas, claro. No es por nada de la señora de la limpieza, que quede claro, pero... Molt bé, doncs donem per acabada la ronda de preguntes i moltes gràcies per totes les aclaracions i compartir les...